En este vídeo vamos a resolver un problema acerca de espontaneidad de las reacciones químicas. El problema dice lo siguiente: el óxido de calcio, cal viva, utilizada para blanquear las fachadas de las casas, se obtiene por descomposición térmica del carbonato de calcio, trioxocarbonato 4 de calcio, sólido. Las entropías a 25 grados centígrados y en julio por mol a la menos 1, Kelvin a la menos 1 de estos compuestos, nos da los datos 92,5, 39,8 y 213,7. Y después me pide el problema tres cosas: que calcule el incremento de G en condiciones estándar. Recordad que ese cerito significa que estamos a 25 grados y una atmósfera de presión, condiciones estándar, pues nos piden que calculemos el incremento de G para esta descomposición. Nos dice que si la reacción será espontánea a 25 grados, recordad que la espontaneidad de una reacción viene marcada por el signo de incremento de G a la temperatura que sea. Si es negativo, la reacción es espontánea; si es igual a 0, está en equilibrio; y si es mayor que 0, pues la que es espontánea es la inversa, es decir, la reacción tal y como está escrita no es espontánea. Y después me dice a qué temperaturas será espontánea esta reacción. Finalmente me da las entalpías de formación de todos los compuestos a 25 grados centígrados. Bien, lo primero que tenemos que hacer es escribir la reacción que me da. Me dice que el carbonato de calcio sólido se descompone por efecto del calor, descomposición térmica. Eso significa, ese triangulito encima de la flecha significa que hay que aportar calor, hay que calentar para que se produzca la reacción química, produciéndose óxido de calcio sólido y dióxido de carbono gaseoso. Bien, recordemos que incremento de G se define como incremento de H, que es la variación de entalpía, menos la temperatura por la variación de entropía. Y así se define la variación de energía libre de Gibbs. Bueno, pues vamos a calcular el incremento de H y el incremento de S para poder aplicar esta expresión y así calcular incremento de G. Vamos a calcular incremento de H. Lo vamos a hacer aplicando la fórmula, ya que nos dan las entalpías de formación. Recordemos que para hallar la entalpía de cualquier reacción, conocidas las entalpías de formación, sería las entalpías de formación de los productos multiplicados por sus coeficientes estequiométricos, es decir, la del óxido de calcio por 1, que es su coeficiente estequiométrico, y la del CO2 también por 1, porque es su coeficiente estequiométrico, menos las entropías de los reactivos multiplicadas también por sus respectivos coeficientes estequiométricos. En este caso solo hay un reactivo, que es el carbonato de calcio, y el coeficiente estequiométrico, como no pone nada, es 1. Luego menos la entalpía de formación del carbonato de calcio. Bien, ahora vamos a ir sustituyendo aquí pues los datos que me da aquí debajo, ¿verdad? Aquí debajo tengo los datos. El incremento de H de formación del óxido de calcio en condiciones estándar me lo da aquí y es menos 635,1. Lo sustituyo. El incremento de H de formación del dióxido de carbono sería menos 393,5, pues lo sustituyo ahí, así, y ahora me falta el de carbonato de calcio, ¿verdad? Que también lo tengo, que es este. Pues lo sustituyo aquí, así. Y hago la operación y me da menos 178,3 kilojulios mol. Ya tengo el factor de la entalpía, que si os fijáis es un valor positivo. Es decir, la reacción es endotérmica, necesita calor, absorbe calor. Esto es lógico, lo hemos puesto aquí, ¿verdad? Una descomposición térmica. Para que se produzca la reacción necesitamos calentar. Luego es lógico que la entalpía, la variación de entalpía sea positiva y la reacción sea endotérmica. Vamos a calcular ahora el incremento de S. Igualmente
que para la variación de entalpía se puede establecer la misma fórmula para la variación de las entropías. Recordemos que la entropía también es una función de estado, luego se puede aplicar la misma fórmula. La variación de las entalpías de los productos multiplicados por sus respectivos coeficientes, menos de la variación de entropía, en este caso, de los reactivos multiplicados también por sus respectivos coeficientes estequiométricos. Esto también sería válido para calcular los incrementos de G si me dieran valores de incrementos de G de las sustancias, ¿no? Incrementos de G de formación, pero no me los dan. Entonces lo tenemos que usar, el incremento de G, calcularlo a partir de los valores de incremento de H que calculamos antes y de incremento de S que vamos a calcular ahora. Bien, vamos a ir cogiendo los datos. El incremento de S del monóxido de calcio lo tenemos aquí, 39,8. Lo sustituimos. El dióxido de carbono, 213,7, lo sustituyo. Y el del carbonato de calcio, que lo tenemos aquí, ¿verdad? 92,5, pues lo sustituyo ahí. Y esto me daría 161 julios partido mol Kelvin. Cosa muy importante en referencia a las unidades. Incremento de H y incremento de S, para ponerlos en la fórmula, tienen que tener las mismas unidades. Fíjate que la variación de entropía viene dada en julios. Sin embargo, la de entalpía viene dada en kilojulios. Luego, tenemos que expresar las dos en la misma unidad. Normalmente, incremento de G siempre va en kilojulios mol. Luego, lo mejor es pasar esto a kilojulios. Como un kilojulio son 1000 julios, tendré que dividir esto entre 1000, ¿verdad? Luego, si esto lo expreso en kilojulios, será 0,161. Esos kilojulios serían 0,161 kilojulios por mol Kelvin, partido por mol Kelvin. Bien, pues ahora vamos a sustituir la variación de entalpía aquí, lo hemos puesto en azul marino, y aquí que lo hemos puesto en granate, 0,161 ya en kilojulios mol Kelvin, la variación de entropía. ¿Vale? Este aquí y ahora este aquí. Muy bien. Me falta la temperatura. La temperatura hay que expresarla en Kelvin para que se pueda simplificar y el incremento de G me dé en kilojulios mol. Muy bien, pues expreso la temperatura en Kelvin. La temperatura es 25 grados, me lo dice aquí. Pues 25 más 273 para expresarlo en Kelvin, ¿verdad? Y que se puedan simplificar los Kelvin. Sumamos 298 Kelvin, ¿verdad? Y ahora sí que se puede simplificar Kelvin de aquí y Kelvin de aquí, ¿verdad? Y me quedaría el resultado 130,32 kilojulios partido mol. Pues ese es el valor de incremento de G a 25 grados centígrados. Vamos con el segundo apartado. ¿Es espontánea la reacción a 25 grados centígrados? Fíjate que a 298 Kelvin, es decir, a 25 grados, el incremento de G nos ha salido mayor que 0. Y esto corresponde a una reacción que no es espontánea. ¿De acuerdo? Luego a 25 grados centígrados, la reacción no es espontánea, ya que la variación de energía libre de Gibbs es mayor que 0. Bien, me dice ahora, ¿y a qué temperatura será espontánea esta reacción? Vamos a suponer que incremento de H e incremento de S no varían con la temperatura. La verdad es que sí varían, pero a este nivel podemos aproximar a que varían poco o prácticamente no varían. Entonces, ¿cómo haríamos esto? ¿Cómo calcularíamos la temperatura? Pues lo primero, vamos a considerar que esto debe de ser menor que 0 para que la reacción sea espontánea. Nosotros lo vamos a hacer primero igualándolo a 0, que es la condición de que la reacción esté en equilibrio, y cuando calculemos esa temperatura después razonaremos qué
tendrá que ser, si temperaturas mayores a esa o temperaturas menores a esa. Siempre será o mayores o menores, pero depende del caso. Bien, planteo mi ecuación, paso esto a este otro miembro y esto me queda así. PJ, ¿vale? T me daría 1107,5 Kelvin. Muy bien. Bien, pues ahora ¿qué vamos a razonar? Como incremento de H es positivo, tenemos que la reacción, ya dijimos antes, era endotérmica. Este factor está en contra de la espontaneidad, ¿verdad? Recordemos que para que una reacción sea espontánea, incremento de G tenía que ser menor que 0. Si esto es positivo, pues no va a hacer que esto sea menor que 0, al revés, va a hacer que sea positivo. Luego tenemos que incremento de S, que lo habíamos calculado y daba esto, también es positivo. Fíjate que como esto tiene un menos delante, porque la temperatura en Kelvin siempre es positiva, la temperatura más baja que se puede alcanzar es el 0 Kelvin a partir para arriba, ¿no? Temperaturas más altas, luego la temperatura absoluta siempre es positiva, y esta es la temperatura absoluta, la temperatura en Kelvin, no la temperatura en grados centígrados, por el incremento de ese que es positivo. Luego esto, como tiene un menos, sí que va a favorecer a la espontaneidad. Es decir, el aumento del desorden, que es lo que significa la variación de entropía positiva, aumento del desorden. Recuerda que la entropía mide el desorden, el grado de desorden de un sistema. Por lo tanto, este segundo factor de incremento de S está a favor de la espontaneidad. Por lo tanto, para que incremento de G sea menor que 0 y la reacción sea espontánea, el término entrópico, que es el que está a favor de la espontaneidad en valor absoluto, debe de ser mayor que el término entálpico, que es el que está en contra de la espontaneidad, también en valor absoluto. No os olvidéis de los valores absolutos, muy importante. Muy bien, pues entonces ya sabemos que para que esto sea mayor que esto, las temperaturas deberían de ser superiores a 1000, a la temperatura que nos dio, ¿no? Es decir, yo tendré que calentar a temperaturas superiores a 1107,5 Kelvin. Este sería el resultado. Pues gracias por tu atención y hasta un próximo vídeo.